¿Qué plataforma es mejor, si Meta o si Google? En Meta nosotros tocamos mucho el tema del deseo, ¿cierto? Okay. Nosotros llegamos a despertar una necesidad, un interés que ya existe. Si un doctor tiene, por ejemplo, 2 millones de pesos en publicidad, que son más o menos unos $500, asimismo le recomendaríamos que estén en todas las plataformas o ahí sí que esté en una solamente. Esa es una pregunta muy importante. Yo voy a decir una especialidad y usted me va a decir de primerazo qué es mejor. ¿Listo? Cirugía vascular. Y es una métrica que hay que revisar porque ahí es donde entra el punto de escalado. ¿Qué recomendación les damos a todos los doctores para que tomen acción ya? Hay que invertir en pauta, o sea, esa es la realidad. Hay que invertir en pauta. Que le dijimos en el tiempo, y es que más de 4.800 clínicas y especialistas han cerrado en Colombia en los últimos años por no adaptarse al mundo digital. Oiga, Juanjo, en este espacio le vamos a explicar a todos esos doctores, antes del minuto 4, ¿qué plataforma es mejor, si Meta o si Google? Sí, Esteban, en ese caso, si tú eres del sector de la salud, lo más importante es que entiendas cuál es tu sector, cuál es tu especialidad, porque digamos que las plataformas también van alineadas o tienen mucho en cuenta las emociones de los prospectos que nos van a llegar. Por ejemplo, 100%. En Meta nosotros tocamos mucho el tema del deseo, ¿cierto? Okay. Nosotros llegamos a despertar una necesidad, un interés que ya existe. Okay. En el caso de Google, las personas buscan una solución a una necesidad previa que ya tienen. Entonces, por ejemplo, en el caso de un especialista que es del sector, por ejemplo, especialidad que sería, por ejemplo, medicina funcional, Google puede ser más funcional que Meta, pero aquí también hay un tema muy importante a tener en cuenta, y es que hay algo que nosotros llamamos en pauta estrategia multicanal. Y la estrategia multicanal es que tú estés en la mayor cantidad de plataformas posibles. Okay. Porque hay un punto muy importante que se llaman los puntos de contacto que tú tienes con un prospecto. Y es que ninguna persona toma una decisión a la primera. Es muy poco probable que esto suceda. Entonces aquí en estos casos nosotros tenemos que llegar a tener varios puntos de contacto con esos prospectos. Okay. Y ahí, por ejemplo, si alguien nos busca en Google como Células Madre Medellín y sale nuestro anuncio, llega a la página, allí no convirtió, no nos escribió, no hizo nada, sí. Y después le salimos en Meta con un anuncio también de esa especialidad. Si bien mira que no es un deseo como tal el que estamos despertando, sino que estamos llegando a esa persona, pues va a haber más probabilidad de conversión, porque le vamos a volver a recordar que existimos. Juanjo, digamos que si un doctor tiene, por ejemplo, 2 millones de pesos en publicidad, que son más o menos unos $500, asimismo le recomendaríamos que estén en todas las plataformas o ahí sí que esté en una solamente. Eso es una pregunta muy importante y eso es para todos los doctores que de pronto tienen esa duda del tema del presupuesto, porque el presupuesto es uno de los puntos que a nosotros más nos llegan a cuestionar los especialistas, y es que aquí depende de muchos factores, pero respondiendo a esa pregunta directamente, aquí hay que alinearnos mucho con que ya tener 2 millones de pesos es una inversión que posiblemente es muy baja para aparecer en 2, 3 plataformas. Sí. Aquí nos tenemos que centrar en una, llegar a un punto en el que ya veamos hacer una estrategia multicanal como ya un punto de escalado. ¿Qué significa esto? Nos funcionó la pauta en Meta, ¿cierto? De una manera básica, sí. ¿no? Con 2 millones de pesos. Entonces decimos, vamos a hacerla más compleja, aumentamos el presupuesto porque ya nos viene funcionando, que eso es escalar, y también diversificamos a más plataformas. Entonces ya pensamos en Google, ya empezamos en TikTok. Y aquí también hay un punto muy importante y es cómo elegimos entonces esa plataforma, ¿cierto? Porque, ¿qué pasa? Si es la especialidad que hablamos ahora, si yo resuelvo más un deseo que una necesidad, entonces ahí yo digo, bueno, ¿me voy a ir con esos 2 millones de pesos para Google o me voy a ir con esos 2 millones para Meta? Súper, excelente. Y digamos que en este caso, aquí como para aclarar un poco, entendiendo su especialidad, digamos que hay una mejor recomendación. Sin embargo, mientras más plataformas pueda estar, mucho mejor, ¿cierto? Porque al final esto va a llamar mucho más la atención. Uh-huh. Sí, claro, acá digamos que hay que tener en cuenta también la especialidad que tiene el especialista, ¿cierto? Okay. Esto depende, pues, digamos, de múltiples factores. Vamos a poner aquí, yo voy a decir una especialidad y usted me va a decir de primerazo qué es mejor. Uh-huh. ¿Listo? Cirugía vascular. Cirugía vascular, Google. Listo. Estético. Meta y TikTok. Pero en TikTok tenemos que pensar en una estrategia más de posicionamiento que de conversión. Ok. Así, rápido. Ginecología. Ginecología.
Digamos que principalmente Google, pero también hemos tenido muy buenos resultados en Meta en esta especialidad. Ok, cirugía plástica. Cirugía plástica, Meta es una muy buena plataforma, pero hay unas cirugías que de pronto son un poco más específicas de la cirugía plástica. Ok, Y también tiende a ir mucho al tema de Google. ok, ortopedista. Google, 100%. Ok, ok, pediatra. Pediatra, también digamos que tiende a ser un poco relativo, pero me enfocaría un poco más en Google. Ok, aquí ya tocamos 6 especialidades. Si usted está en una de ellas, bueno, que vaya sacando esta información y lo más importante, prepare su presupuesto, porque si usted hoy en día no está en las redes sociales, ¿qué pasa, Juanjo? No, si no estamos en las redes sociales de manera orgánica y más de manera de pauta, pues, o sea, ahí estamos perdiendo unas oportunidades muy grandes. Hoy en día ya esto es una realidad, ya no hablamos de que hay que ingresar, ya casi que todos los especialistas están en este momento invirtiendo en pauta. Hoy más que entrar, hablamos es de entrar bien y con estrategia. Mejor dicho, uno antes hablaba con los doctores como que no, esto ya es como un tema de futuro, pero ya el Ajá, tema digital es un presente. presente. Total. El que definitivamente no esté tiende a desaparecer. Y solo un dato, Juanjo, que estábamos hablando ahorita, y esto fue algo que le dijimos en el tiempo, y es que más de 4.800 clínicas y especialistas han cerrado en Colombia en los últimos años por no adaptarse al mundo digital. Ahora, ¿qué es importante? Construya una buena estrategia, un buen sistema de ventas y que esto le permita escalar a todos los doctores de la mejor forma. Total, digamos que ahí tocas un punto muy importante y es que el tráfico es uno de los puntos de una estrategia completa de marketing digital. El tráfico simplemente es esa fuente de prospectos, de que me lleguen personas, de yo llegarle a un público interesado en lo que yo estoy ofreciendo, ¿cierto? Pero hay otros puntos que estás tocando y ahí es donde tiene que haber una alineación de tráfico con otras áreas, el área comercial, el área de estrategia y también una alineación con el especialista, ¿cierto? Y ahí es donde hablamos de unos temas que a veces tocamos y que son muy importantes y es, le llevamos al doctor agendas, pero puede que no haya un cierre, ¿cierto? Ay, muy Entonces ahí, importante. exacto, es un tema que lo hemos vivido y también ya sabemos cómo entrar a solucionarlo. ¿Consideras que el ROAS es una métrica, un indicador claro que los doctores deberían de revisar Es la más normalmente? importante, o sea, la rentabilidad es lo más importante. Eso es Sí. por lo que todos tenemos que trabajar, Y por un yo me tema. atrevo a decir que por ahí el 95% de los doctores no miden este indicador. No, o sea, la mayoría de los doctores no lo miden o no saben medirlo y se Ok. resisten a hacerlo también. Y es una métrica que hay que revisar porque ahí es donde entra el punto de escalado. Si yo con 5 o 10 millones de pesos tengo un retorno en la inversión de 5, de 6, o sea, por cada peso invertido retorno 5 o 6 pesos, ahora, ¿qué podría pasar si yo incremento ese presupuesto? ¿Cómo se mide el ROAS? El ROAS, bastante sencillo. ¿Cuánto estás invirtiendo y cuánto estás retornando? ¿Cierto? Ok. Invertí en mi estrategia 5 millones de pesos y retorné 25 millones de pesos. Tengo un ROAS de 5. Súper. Digamos que me parece interesante aquí, Juanjo. Normalmente puede llegar a una clínica donde dice, muchachos, yo quiero facturar 2.000 millones de pesos al mes. ¿Cuánto debería invertir mínimamente esa clínica? Bueno, digamos que ahí es un tema de revisar, ¿cierto? También hay que revisar cuánto se está invirtiendo ahora y cuánto está vendiendo. Ok. Porque puede que tú me digas, estoy invirtiendo 10 millones de pesos y estoy retornando 50, 60 millones de pesos, 100 millones de pesos. Ok. Entonces hay que ver también esa realidad. Porque si tú esperas que con esa misma inversión de vender 100 millones de pesos pasemos a miles de millones de pesos, digamos que ahí ya eso es algo que puede ser, digamos que casi que imposible lograr. Hay una recomendación que nosotros hacemos que es algo que claramente requiere un análisis y una evaluación, pero de acuerdo a lo que tú quieres facturar, debes de estar invirtiendo entre el 10 al 20%. Exactamente. Es decir, si usted quiere facturar, por ejemplo, 1.000 millones, debería estar presupuestando alrededor de 100, 100 millones. 150 o 200 millones de pesos, ¿cierto? Ojo, digamos que esto es en evaluación, Exacto. porque En la realidad. claramente esto se puede superar y también hay estrategias que nos permiten llegar a esa facturación sin necesidad de estar invirtiendo tanto, pero es lo recomendable en una etapa inicial. Porque ¿qué decimos nosotros aquí? Todo se puede lograr. ¿Quiere llenar agenda? Por supuesto lo podemos hacer. ¿En cuánto tiempo? ¿Y cuánto presupuesto tiene? ¿Por qué?
¿Qué sucede? La pauta publicitaria no la puede escalar hasta el punto realmente que se quiera hacer. Que es importante, como ustedes venden servicios, como los doctores venden servicios y no venden producto, es importante que siempre también va a requerir como de un contacto humano. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque, claro, no le interesa, por ejemplo, exactamente conocer cuál es la necesidad, cuál es el deseo que tiene la persona, cuál es ese dolor y asimismo, pues que ya pueda tener un buen resultado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Totalmente de acuerdo con ese punto. Super. Digamos que ahí entran puntos muy importantes como lo que mencionabas de que recomendamos entre el 10 y el 20% de presupuesto, ¿cierto? Pero eso es en la práctica, lo que nosotros recomendamos, pero la realidad puede que sea totalmente distinta. Puede que con una inversión menor lleguemos a la meta que teníamos objetivo, porque hay que entender un aspecto que estamos aquí considerando totalmente cierto, una variable y es la variable humana, ¿cierto? Y por más que nosotros podamos tener tendencias, igual es una variable que no podemos controlar al 100%. Súper excelente. Mejor dicho, Juanjo, ¿qué recomendación les damos a todos los doctores para que tomen acción ya? Hay que invertir en pauta, o sea, esa es la realidad. Hay que invertir en pauta. Si te está yendo bien en pauta, hay que escalar. Si no te está yendo bien, hay que revisar por qué no te está yendo bien, cómo está tu estrategia a nivel digital, a nivel tráfico, cómo estamos en creativos, cómo estamos en objetivos. Mi pauta es básica, mi pauta tiene una estructura sólida y fuerte, tengo una estrategia multicanal. Todos estos puntos hay que entrar a revisarlos, pero la realidad es que hay que estar metidos en este mundo de la pauta. ¿Hay algo en lo que les podemos ayudar, sea un diagnóstico o algo que les podamos ayudar a todos los doctores que quieran saber cómo están en su publicidad y cómo lo pueden escalar? Claro, en este momento nosotros estamos haciendo un rayos X, que es para nosotros poder diagnosticar en qué punto está esa pauta. Y ahí nos vamos dando cuenta de esos puntos. Es una pauta básica, estás en un punto inicial, estás en un punto en el que debemos de llevarlo al siguiente nivel, vamos a escalarlo, o qué vamos a hacer, o vamos a cambiar toda una estrategia, o la estrategia está bien, pero hay que hacerle unos ajustes. Super. Todo eso vamos a entrar a revisarlo. Y no solo la pauta, también lo que indirectamente influye con temas de pauta se relaciona, que es tu área comercial, cómo está tratando eso que está llegando desde la pauta. Entonces lo que vamos a analizar en estos rayos X, les vamos a dejar el link abajo. Básicamente son tres cosas. Número uno, cómo está su atracción, conversión y cómo está su escalado. De acuerdo a esto, le vamos a entregar un diagnóstico para que usted aplique inmediatamente en su estrategia digital y esto le permita tener un mejor resultado. No espere más. Hoy en día no es opcional si usted fortalece o no los medios digitales. Por eso, ahí nos vemos.